Y bueno, sí, no estamos en una ola de secuestros, pero la verdad que la gente tiene mucho miedo y la pregunta del millón es qué hacer, ¿no? En caso de que lamentablemente nos toque, en caso de un secuestro. Y estamos con Juan Pablo Fioribelo, que es abogado penalista, pero además fue director general del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, alguien que se especializa en estas cuestiones de seguridad. Gracias por estar acá Por nuevamente, favor, Juan placer, Pablo. Paula. Bueno, ¿cómo hay que actuar? Te llaman que tiene un familiar secuestrado. ¿Cómo actuamos? Tenemos algunas puntitos interesantes ¿no? que para compartir con toda la gente sobre el accionar que tenemos que llevar a cabo, o el más recomendable, digamos. Acá dice, siempre y lo antes posible hacer la denuncia al 911. A ver, empecemos a explicar un poquito. Los particulares, generalmente la familia, que son víctimas también de toda esta locura que significa tener un familiar secuestrado, no están en condiciones anímicas, por lo general, de encarar primero una negociación, porque se hayan absolutamente perturbados por la situación y desbordados. Imagínate que tenés a un hermano, Sí, un la hijo, angustia a que un te primo, provoca a tu no te padre. deja pensar. No te deja pensar, exactamente. Ni tienen la capacidad para hacerlo. Entonces, lo que se aconseja siempre en estos casos es poner el aviso a lo que es la gente especializada. ¿Cómo se pone eso? Se hace así. Por lo general se hacen con un llamado 911. El 911 es como un gran distribuidor, lo que hace es capta el tema y deriva a las distintas áreas que tienen las policías, por ejemplo, la Policía Federal. La División Antisecuestros, en este caso. Por lo general la mayoría tiene un área de antisecuestros. La Federal la tiene, la Provincia de Buenos Aires la tiene, la Prefectura la tiene, Gendarmería la tiene. Y la Policía, la PCA también. Interviene el área de antisecuestros, que son personal altamente capacitados, y yo después vamos a analizar, porque este fue un tema muy polémico, pero a veces se informa un poquito mal y se confunde a la gente. Gente que tiene mucha capacidad, que se ha capacitado, que ha tenido mucha resolución de secuestros. Entonces, esa es la gente que tiene los medios, las formas... Las estadísticas, ¿no? Los negociadores... Las estadísticas son un tema bastante particular, No, pero Paula, digo, ¿qué ha pasado según porque cómo uno ha muchas veces, actuado? ¿sabés qué pasa? Muchas veces la gente no denuncia y hace lo que no hay que hacer. ¿Qué es esto? Iniciar una negociación en forma paralela por fuera de lo que es la autoridad policial, que es lo que nunca se debe hacer. Acá están las Juan recomendaciones Pablo, pero como uno algo recuerda para el no caso hacer, de ¿no? Axel Bloomberg y hubo fallas muy fuertes de los organismos de seguridad. Vos sabés que el caso que vos mencionás fue el caso paradigmático en lo que es el tema... Cambió el protocolo de secuestro. Es decir... es un caso muy fuerte, ¿no? La gente lo tiene muy en la memoria. Lo que viste al lado del Fino Palacios en los 90. Eso fue antes. No, fue muy posterior a eso. Pero, ¿qué pasó? El caso de Axel Bloomberg fue paradigmático. ¿Por qué? Porque no había un protocolo de acción. Entonces se cruza una brigada de la CIDE sin ningún tipo de identificación, con un grupo que operaba, no sabe nadie para quién, con un grupo de la bonaerense. Se tirotean entre ellos porque desconfiaban, nadie sabía quién era quién. Terminan asustando a los verdaderos captores y terminan con la muerte lamentable de este chico Bloomberg, que después derivó en un montón de cosas. Pero la idea de accionar en ese caso era cortar el pago del rescate, ¿o no? Vamos por partes. A raíz de eso se crea lo que se llamó la Comisión Nacional Antisecuestros. Y eso empezó a bajar línea sobre cómo armar un protocolo en caso de secuestros extorsivos breves, porque están los secuestros que perduran en el tiempo con bandas que tienen peso logístico a nivel celular para tener cautivo a una persona mucho tiempo. En estos casos, por lo general es así, se da aviso al área de antisecuestros, el área de antisecuestros lo que hace es lo que se llama una intervención de pinzas con la Secretaría de Inteligencia, intervienen los teléfonos y se hace una escucha directa, es decir, segundo a segundo, minuto a minuto se va permitiendo estar sobre el tema. La gente del taxista llamó a la policía y terminó mal. Digo, hay que llamar a la policía porque no siempre... Siempre, Gabriela, siempre yo les aconsejo a la gente, tenemos que darle aviso a la gente que sabe. El personal policial de antisecuestros, después vemos si están bien capacitados. Yo entiendo que están muy bien capacitados, puede o no haber fallas, y lo que no está claro todavía en este tema es si lo mataron. Le pegaron 5 tiros por la espalda a este chico, al taxista. Si lo mataron porque capaz se quiso escapar, no porque capaz lo que hicieron en venganza porque le llamaron a la policía. Si fue casi simultáneo, ¿no? Todo parecería indicar que Todo parecería indicar que sí, pero bueno, eso se lo está va a determinar la investigando, pericia. por supuesto. Pero acá hay algo más importante que es el modo de accionar, de cómo se intercepta un pago. Es decir,
Cuando va un familiar a llevar la plata, por lo general va solo, monitoreado por la gente de investigaciones complejas o de antisecuestros o incluso a veces de la Dirección de Inteligencia, que hacen un monitoreo de zonas. Se mandan previo al lugar 15, 20, 30 personas y lo que hacen es ir monitoreando esa persona. No pueden interceptar el pago porque el protocolo dicen que tiene que asegurarse la entrega del rehén. Salvo, que acá es lo que se justifica a la gente de la Federal que actuó, salvo que corra en riesgo la vida de la persona que va a pagar. O sea, no puede permitirse un segundo secuestrado. O sea que si la persona que va a pagar es intentada ser secuestrada, tiene que sí o sí actuar el personal. Claro, eso es lo que aducen, ¿no?, los policías acusados por Stornelli, porque fueron los 2 hijos del taxista a pagar el rescate. Claro. Vino un chico de 16 años. Generalmente los cobradores de este tipo de rescate son gente que no tiene ni idea con el hecho. Se lo llama a chicos muy limitados que le dicen, mira, tenés que hacer esto. Si pierden, pierden ellos. Claro, esto es lo que declaró este chico, ¿no? Que estaba fumando un porro por la esquina, que es que generalmente le es dijeron, así, anda a cobrar un dinero, claro, para agarrarse unos mangos fue. Aparentemente metió como parte de su cuerpo, claro, ni hablar. Metió parte de su cuerpo en el automóvil donde estaban los hijos con el rescate, y ahí fue donde actuó la policía. Por eso, la policía no puede permitir, chicos, que haya un segundo secuestrado. Si va el familiar y esa persona le dicen, por ejemplo, bueno, vení vos también, sí o sí tiene que actuar. Ahora, yo les digo, en ese momento no está el fiscal. En ese momento quien decide es la autoridad máxima en ese momento, que es un momento muy, muy límite, créanme que es algo bastante delicado, y lo decide en el momento el personal que está a cargo del operativo. Al fiscal se le informará después. O sea, ¿vos te parece que actuaron bien? Hay que ver las pericias. Yo no digo, porque hay que ver después algunas filmaciones y cosas demás, porque todo esto se filma. El personal de secuestro lo que hace es filmar todo esto para después analizarlo y poder llegar a una investigación posterior. Ahora, si en el momento quieren levantar a otro personal, a otra familia, el personal tiene la obligación, chicos, de interceder. Igual fíjate que esto no fue una noticia ni fue un hecho aislado. Digo, la transversalidad justamente de este episodio funesto generó secuelas a nivel social, a nivel político, porque digo, me sumo un poco a lo que recién decía Gaby. Claro. Digo, para el tipo que está mirando la televisión y todos los días, digamos, se entera de las noticias, lo primero que va a tener a pensar es, en una situación similar, yo ni loco, bajo ningún punto de vista, hago la denuncia o contacto a la división antisecuestros. ¿Qué relación hay entre las purgas policiales y las bandas de secuestradores? Perdón, déjame aclararle un minuto también. Sí, lamentablemente sucede eso. Cuando ves un hecho de esto, pero también es como decir, bueno, un avión que se cayó y por 2 meses la gente vuela menos. Claro. No es lo aconsejable. ¿Por qué? Porque si a vos te pasa que te toman un familiar y te llaman, vos no estás en condiciones. Primero no tenés los elementos técnicos. Es verdad. No podés intervenir en teléfono, no podés tener personal que salga a apoyarte. Y corres riesgo tu vida. Y aparte, ¿sabés qué, Tommy? No vas a saber negociar. Y estas lacras, pues son basura, esta gente que priva de la libertad y extorsiona, que son delincuentes basura, porque generalmente terminan matando, muchas veces mutilando, como el caso de Ariel Stragman o el caso Florentín, un caso famoso en la provincia de Buenos Aires, el caso Florentín, le cortaron los dedos. Es decir, llega un punto que hay que combatirlo de otra forma, pero arrancando la respuesta que él me pregunta, es lo primero que hay que ver es el tema de la prevención. Yo hago hincapié en esto. ¿Cómo puede ser? Acá lo hemos hablado varias veces. ¿Cómo puede ser que personas se trasladen, 4 o 5 personas con armas largas, cruzan 4 o 5 partidos provinciales de Loma de Zamora, Moreno, con gente adentro? ¿Dónde está la prevención? Porque esta parte es la represión del delito, pero la prevención, que es la materia primaria... ¿Qué piensa la gente? ¿Son policías? No, yo no decir que son policías. Por eso te digo, la gente piensa eso, yo pensaría eso. Pasan en realidad, por la puerta de tu casa. Claro, con lo corrupta que es la policía en este país, sinceramente, hay que decirlo. Por la purga, digo yo, los que quedan afuera de la policía, ¿cómo podemos saber nosotros, los familiares, que no están todos entongados? Gaby, yo suelo ser muy... Una palabra para que le entienda a todo el mundo. Yo suelo ser muy crítico y muy sincero en esto. Que hay personal policial involucrado, lo hubo, y seguramente capaz lo habrá. No conozco este caso puntual. Ahora, meter el grueso del personal policial, que créanme que es la mayoría de la policía que hay en la provincia, en este caso en la federal, que es gente, no me cabe la menor duda, honrada y trabajadora,
que son todos los policías, no Sí. está bueno. No, es todos como decir no, un periodista todos no. recibió un sobre y decir, bueno, No, todos son... todos Las no. purgas, yo te digo, Sí, cuando dejás policías cesantes, sin trabajo. Lo que pasa que... O sea, alguien sabe qué hacen esas personas, Ahí viene el a dónde tema. van, de qué laburan. En otros países serios, que no es el caso nuestro, cuando se separan a personal policial, la Auditoría de Asuntos Internos hace un informe administrativo, preventivamente lo separa. Si incurre en un delito, ese policía lo presenta en una vía judicial. Ese caso se judicializa. Y la respuesta a la policía interna depende de cómo resulte el avance de la causa judicial. Si lo procesan y lo separan, de la policía se lo exonera. Si no, se lo puede reintegrar. Ahora, cuando se lo separa, yo cuando fui director general del Ministerio, en la gestión nuestra hemos separado casi 2000 y pico de efectivos. Sí. Y se había formado, que después de la gestión que vino no lo continuó lamentablemente, una comisión, ¿sabes para qué? Para decir, che, ¿qué van a hacer estos 2000 tipos que fueron separados por vender droga, por liberar zonas, por pirata del asfalto? ¿Quién los va a controlar? Porque la gente le dice, bueno, el Estado, dame el arma y la placa, no son más policía. Pero hay que seguirlo, porque ese tipo es un delincuente. Entonces, hay que coordinarlo eso. Lo que me preguntabas vos es exacto, ¿no? Nadie lo controla. Pero no hay policías para controlar la seguridad general, ni así va a haber fuerzas para controlar. No, pero tiene que haber, Paula. Sí, un monitoreo debería haber, por supuesto. La gente que delinque en la fuerza hay que separarla. Pero en este caso que pasó ahora, el personal, a mi criterio, a grueso modo, no actuó mal. ¿Sabes por qué? Porque vio que corría riesgo la vida de un posible segundo rehén. Y salió a decir, no lo van a levantar. Lo que pasa es que la consecuencia al final fue El final fue lamentable, pero... bueno, muchísimas gracias, Juan Pablo. La verdad que es un tema delicado y bueno, vamos a seguir tratándolo porque amerita, ¿no? Por supuesto que se hable de esto. Gracias de verdad por haber venido una vez más. Bueno, necesitamos un poco...